Hola, hola queridos amigos, feliz año nuevo, nuestro primer Agricultura Prime del año 2023. La verdad que los analistas políticos pensábamos que ya esta época veraniega íbamos a tener más descanso, pero el año parte con muchas noticias, muy noticioso, y para ello vamos a conversar con nuestros invitados que los presentamos inmediatamente después de esta pausa. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Sergio Checho Irane. Muy bien, ya estamos de vuelta y la promesa de presentarle a nuestros invitados. Vamos a partir por mi derecha, presidenta del Partido Republicano de Chile, estudiante de Derecho, bachiller en Trabajo Social, ex convencional constituyente y presidenta de Mujeres por la Araucanía, Ruth Hurtado. Bienvenida, Ruth, gracias por estar con nosotros. Hola, Checho, feliz de estar aquí con ustedes y bueno, desearles a todos un feliz año. Vamos a seguir porque este programa partimos con paridad. Vamos a seguir con las mujeres. Ella es directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso, cantautora, actriz, periodista, panelista del programa Vox Populi, del Libero y de Sin Tacos en Radio El Conquistador. Bienvenida, Mara Cedini. Muchas gracias, Checho, feliz de estar acá, tremendo panel. Me siento honrada de estar aquí en el primer capítulo del año. Ojalá este 2023 parta un poquito mejor de lo que nos dejó el 2022. Tengo todas las expectativas de que así va a ser, pero aquí vamos a estar conversando, discutiendo y también fiscalizando que eso ocurra. Una gran peleadora también en el programa Sin Filtro, se me pasó ahí. Bueno, un político de tomo y lomo, hace muchos años que está en la política, últimamente lo hemos visto más retirado, pero hoy día con la presencia de Amarillo vuelve al tapete. Fue miembro del Partido Demócrata Cristiano, del cual fue presidente en 2 oportunidades. Actualmente, como dije, es parte del movimiento Amarillos por Chile, que está a punto, o no sé si a punto, o próximamente a convertirse en partido político. Gutenberg Martínez, le damos la más cordial bienvenida. Primera vez que lo tenemos a don Gutenberg, lo habíamos perseguido, pero logramos casarlo en esta oportunidad. No, gracias por la invitación. Y claro, el tema de Amarillo uno lo ha reconvocado y desde ese punto de vista se reitera el agradecimiento a la invitación. A lo mejor podremos conversar también algo de eso. Muy bien. Lo dejamos para el final, no por orden de importancia, sino que porque es de la casa. Él tiene su propio programa aquí en la radio. Ha sido panelista también de mi programa, un destacado abogado de la Universidad Católica de Chile, magíster en estudios políticos avanzados en España, digamos, y conductor del programa Directo al Grano, mi amigo personal. Además es director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Eso hay que decirlo porque si no, no lo dejan venir a los programas. Si no, anuncia que... Así que me refiero a Gonzalo Miller. Bienvenido, Gonzalo. No, muchas gracias, Checho, por la invitación. Me quedé dando vuelta a eso de que iniciamos el año muy violento. O estamos continuando el anterior. O parece que no hemos terminado el anterior. Estamos con un loop. Nos dejó el 30 de diciembre medio como el loop de que seguimos en esta dinámica política. Lo que pasa es que normalmente en la época estival como que baja la cosa política y aparentemente viene muy fuerte. Sí. Sin lugar a dudas vamos a partir con el tema que ha sido noticia esta semana, los indultos presidenciales, que si bien es cierto es una facultad del presidente y tiene todo el derecho a hacerlo, hay una serie de aristas que complican este indulto y que de alguna forma la primera reacción política es hacer que Chile Vamos se baje de la mesa de seguridad. ¿Qué te parece a ti que Chile Vamos se baje de la mesa, Gonzalo? Usted que es un fiel representante de Chile Vamos. Yo creo que el que le puso término fin a la mesa fue el propio presidente con su decisión del indulto, ¿no? O sea, es una conversación que se vuelve estéril. Yo creo que damnificando además, se venía construyendo en la ministra Toá una credibilidad en materia de seguridad. Habría que reconocerlo, un cambio de discurso, al menos, algunas señales, que el presidente fuera a la Araucanía y hablara de terrorismo por primera vez. O sea, había algo en los gestos que se rompe con lo del indulto, gira en 180 grados y se devuelve. Entonces yo creo que ese quiebre
hace que pierda sentido la mesa y que, bueno, los temas de seguridad, la mayoría de esos proyectos además están en el Congreso. La verdad, la novedad era que la izquierda que representa al presidente Gabriel Boric estuviera en una mesa de seguridad. Ahí estaba la novedad. Si le vamos a empujar esa agenda, es autor de gran parte de los proyectos, se iniciaron con proyectos del gobierno de Sebastián Piñera y en gobiernos anteriores, y por lo tanto la continuidad legislativa en materia de seguridad se va a producir. Lo que no va a haber, creo yo, esta necesidad, algo que anunció la propia ministra del Interior, que buscó, yo creo que lealmente, pero que realmente el presidente le terminó quitando todo el piso y perdió todo sentido esa conversación. El presidente tiene la facultad de indultar, eso no hay ninguna duda. Sin embargo, creo que traspasa un poquito la línea en sus declaraciones y en sus argumentaciones. ¿Qué opinión tiene Guterres Martínez desde Amarillo por Chile? Bueno, yo creo que es un error el que de Chile Vamos se haya retirado de la mesa, aunque no va directamente en tu pregunta, pero para seguir el diálogo. Porque el tema de seguridad es un tema muy ciudadano, hay una necesidad política y social muy fuerte en esto. Y si se había logrado avanzar en temas relevantes, yo creo que frente a los extremismos uno tiene que privilegiar siempre el diálogo. Ahora, claro, desgraciadamente con un gobierno que le cuesta hacer algo bien. La mayoría de las cosas, aún a veces cuando van en la dirección correcta, lo hacen bien. En este caso, el tema de los indultos era atemporal, era un tema que no tenía por qué hacerse ahora si lo querían hacer. Obviamente le generaba dificultades al gobierno en el tema de seguridad, pero además, como se ha comentado prolíficamente en los medios, está mal hecho. Las leyes mal citadas, las leyes no respetadas. Hay una ley del tránsito. Exactamente, la Constitución pasada por delante, la Corte Suprema, en algo que no se recuerda desde hace 30 o 40 años atrás, hace una intervención pública al respecto. Es decir, claro, es noticioso, pero yo diría que claramente no es bueno para el país lo que ha pasado. No es bueno para el país lo que ha pasado. Le vamos a dar la palabra a Ruth, presidenta del Partido Republicano. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Guterres Martínez que no es bueno que Chile Vamos se baje de la mesa? Yo me imagino cuál va a ser tu respuesta, pero me gustaría escuchar tu argumentación. A ver, nosotros, bueno, yo no pertenezco a Chile Vamos, el Partido Republicano no es parte de esta coalición. Pero nosotros cuando tuvimos la reunión con la ministra, cuando se inicia la discusión para tener la mesa de seguridad, en esa mesa le pregunté en 3 oportunidades si los indultos iban a ser parte de este gobierno y si iban a indultar a los presos de la revuelta o del estallido delictual. Dijeron que eran temas distintos y nosotros hicimos ver en esa oportunidad, en esa reunión, que de indultar a esta gente, finalmente el presidente iba a decidir estar del lado de la delincuencia y no del lado de las víctimas. Iba a estar romantizando nuevamente el octubrismo y no dándole la importancia a la peor crisis de seguridad que estamos viviendo como país en muchos años, más de una década yo creo. Por lo tanto, para nosotros el tema de los indultos era un punto de inflexión, sobre todo además tomando en cuenta las declaraciones del presidente, cuando él dice, estos jóvenes no son delincuentes. Y cuando uno analiza y revisa el prontuario de los jóvenes, en alguna oportunidad otro político los llamó jóvenes soñadores, se dan cuenta que no son jóvenes, son delincuentes. O sea, son personas que han contribuido a la crisis de seguridad que hoy día tenemos, cuando además él dice el Poder Judicial estuvo mal hecho el proceso, cuando dice, ponen en entredicho el Ministerio Público por el tema de las pruebas, cuando dice que hubo una mala valoración de las pruebas, que hubo un mal proceso, una mala investigación. Entonces el presidente finalmente vuelve a su espíritu refundacional, a esta esencia que él tiene del totalitarismo finalmente, en creerse monarca, en que todas las decisiones pasan por él y que no hay esta división o esta separación de poderes. Restarse de la mesa no es un error, la mesa no ha avanzado en absolutamente nada. Nosotros en esa oportunidad cuando nos juntamos en octubre con la ministra nos dijo, en 2 o 3 semanas vamos a tener
el proyecto de usurpación que el presidente se lo encargó al senador Ruminot y al senador Quintana. Nada, han pasado casi 9 semanas y no tenemos absolutamente nada. Dijeron que iban a poner en discusión la ley de narcotráfico, de crimen organizado. Les complicaba la ley antiterrorista, pero le iban a dar una vuelta. Les complicaba porque al Partido Comunista, a Comune y al Frente Amplio no les acomoda la ley antiterrorista. Pero le iban a dar una vuelta para poderla poner en discusión. Nada de eso ha pasado. Entonces, cuando tú dices que al presidente, o muchos han criticado porque Chile Vamos se baja de la mesa, el que decide cerrarle la puerta a una mesa de seguridad es el presidente. O sea, coincides con Gonzalo. Exactamente, o sea, aquí no ha habido ninguna intención real de este gobierno en querer generar una agenda de seguridad, solo declaraciones en que lo estamos viendo, lo vamos a ver, lo vamos a anunciar, lo vamos a analizar. Nada concreto. Mara, te voy a hacer una pregunta que también es complicada responderla para ti, pero ¿le quedaba alternativa al presidente cuando los indultos estaban en parte de su gobierno, eran parte de su programa de gobierno, y que su coalición, este es un gesto para su coalición? Yo me imagino que él midió las consecuencias de su accionar. Sin embargo, algún tipo de presión muy fuerte debe estar recibiendo adentro para haber hecho esto en el momento que lo hizo. Me gustaría también conocer tu opinión. Yo creo que de todas maneras tiene una presión por parte de su coalición, sobre todo, lo que corresponde al Partido Comunista y la parte más radical del Frente Amplio. Ahora, yo quiero que dejemos de darle los perdonazos a Gabriel Boric, así como que él es el moderado de esta coalición. No. O sea, Gabriel Boric ha demostrado durante toda su carrera política que es parte de los radicales. Así que esta es una mentalidad que lo ha acompañado siempre. Además que yo creo que hay algo que no podemos dejar pasar, que independiente que el indulto se le hizo a delincuentes, y eso hay que decirlo con todas sus letras, porque como dice Ruth, el prontuario que tienen es tremendo, muchos de ellos. Y el problema, lo que está pasando hoy día, es que estamos transformando una facultad que tiene el presidente, que es la del indulto, por razones humanitarias y por diversas razones que hacen algún sentido, a razones políticas. O sea, yo le pego estos perdonazos, porque al final son perdonazos de la condena, a personas que simpatizan con mi ideología política, independiente de lo que hayan hecho, y eso es muy grave. Entonces, lamentablemente se está yendo a la discusión que lo que tiene que ocurrir es eliminar esta facultad. ¿Por qué? Porque un presidente la está usando de manera irresponsable. Y ese es el problema de Gabriel Boric, es que tiende a ser irresponsable tanto con sus acciones como con sus declaraciones, porque también mencionemos que ¿qué es lo que dijo con respecto a esto? Uno, que él consideraba que Mateluna era inocente. Que Jorge. Que Jorge Mateluna era... No, él dice Jorge, porque Jorge es inocente. Muestra un grado de amistad, digamos, con el personaje. Pero además que hay problemas en el trabajo del juicio. O sea, las declaraciones que está emitiendo desde el Poder Ejecutivo, traspasándose al poder que no le corresponde, que es el judicial, es tremendamente irresponsable. Entonces vemos un presidente que no entiende cuál es su cargo, y lo vemos una y otra vez, y ese es el gran problema. Y por otro lado, Checho, tiene que ver con los temas ciudadanía, porque efectivamente, aunque esté presionado, aunque tenga esta ideología, uno tiene que mirar un poco el termómetro social. Y cuando tú ves, por ejemplo, ahora que salió la encuesta CEP, que sale que un 61% de las personas cree que la primera responsabilidad del gobierno tiene que ser seguridad, y lo que estamos viendo es todas estas mismas normas que dice Ruth, que no se están aprobando, hace estos indultos a los delincuentes del estallido antisocial, que yo comparto el término, y más encima que le levantar un memorial en la estación Baquedano, es que realmente no estamos entendiendo las nada. Señales son muy equivocadas. Entonces, eso es un poco lo que pasa, y yo creo que lo que tenemos que tener súper claro. A ver, para poder entender un poquito esta acción del presidente, antes de entrar a las consecuencias que trajo, yo quiero hacer una pregunta al panel y que me la conteste con una mano en el corazón. ¿Gabriel Boric sería presidente de la República sin estallido social? No. ¿Qué piensas tú, Uten? Es decir, es que abstraerse de las situaciones y de la
por así decirlo, de la etapa que estábamos viviendo en ese tiempo es difícil. En tiempos normales, ahora, ¿qué es lo que es normal? No sé, pero en tiempos normales yo supongo que no. De hecho, la votación que obtuvo le permitió ser electo más que nada por la polarización que hubo. Es decir, Y parte de esa polarización se dio por este estallido. parte de la polarización es lo del estallido, pero se entró en una dinámica que el país no había vivido, que se da en otros países, que ya no es votar a favor de, sino que votar en contra de. Sí, pero a ver, si efectivamente podemos llegar a un pequeño acuerdo, Gonzalo, de que el presidente no sería presidente sin lo que pasó, de alguna forma entonces está devolviendo la mano a los que le ayudaron a ser presidente, ¿no? Es una conclusión lógica, no sé si en la lógica política, pero en la lógica... No, estoy de acuerdo. Yo creo que el presidente, desde el primer minuto, él cuando asume el 11 de marzo, venía con la promesa de hacer un indulto general. ¿Ah? Y si eso no ha avanzado es porque el país ha cambiado su posición. Lo mismo lo veíamos ayer en la encuesta CEP. Esta tolerancia a la violencia como mecanismo de acción política, que casi se usó, ¿no? Se usó como, la violencia se usó como mecanismo de acción política, que yo creo que es ilegítimo, pero que se usó. Oye, Gonzalo, hay que decirlo, y que además en la encuesta mucha gente apoyaba la violencia. Por eso, como un se produjo una anomalía en nuestro país donde en la tolerancia al uso de la violencia fue muy, muy alta. Yo recuerdo incluso, se hizo una encuesta una semana o 2 semanas después del estallido social, y se preguntó por la quema del metro. Y entre un 10 y un 15% de la persona lo considera legítimo. O sea, por eso cuando hablamos hubo un momento de locura en términos de validación de la violencia para provocar cambio, que se usó políticamente, que generó cambio y produjo lo que fue la coalición finalmente del Frente Amplio con el Partido Comunista, que tampoco era una coalición evidente antes del estallido. ¿Ah? O sea, se produjo un ensamble ahí en una coalición y finalmente terminó imponiéndose las elecciones. Además, produjo una dinámica de la violencia, de polarización en nuestro país brutal, de diálogo. O sea, uno recuerda los programas políticos del post-estallido eran de un nivel de violencia que claro, decía, bueno, qué bueno va a salir de ahí, ¿no? Era muy difícil tratar. Esa polarización se expresó en la elección presidencial, sin duda que se expresó, generó 2 polos, ¿no? Y permitió a Gabriel Boric y a José Antonio Caz enfrentarse en una segunda vuelta. Ahora, tiene un punto donde dice, bueno, eso provocó que mucha gente votara contra o lo que considerara menos malo. Eso no es propio de esta segunda vuelta, es propio de todas las segundas vueltas. En todas las segundas vueltas la gente vota por el menos malo, no necesariamente por el que más le gusta, ¿no? Pero que en esta tenía más un componente que era el de polarización, como de un país muy enfrentado. Distinto es el ánimo que hay hoy día. Eso hay que reconocerlo. En el diálogo político, en todo, es muy distinto. Y lo mismo en la ciudadanía. Por eso que además la tolerancia a la violencia hoy día no se permite. Mira cómo se miran los mismos hechos de manera distinta. La acción de Carabineros hoy día es apoyada fuertemente por la ciudadanía. Sí. Fuertemente criticada durante el estallido, pero fuertemente apoyada hoy día. Entonces, parte de un buen político también, y de un liderazgo político, tiene que ver con adecuarse a los cambios que se producen en la valoración que la ciudadanía está haciendo de los distintos temas y de las distintas acciones. O sea, una misma acción, este mismo indulto promovido quizás hace 2 años atrás, creo que hubiera sido igual de grave, igual de malo, pero que hubiera contado con una crítica ciudadana mucho menor. Pero hecho hoy día se vuelve algo muy, muy grave. ¿Por qué? Por algo que mencionó Mara, ¿no? La ciudadanía a veces de tanta elucubración política no la mira. Pero lo que mira es, mi preocupación número 1 es la delincuencia, y me están diciendo que el presidente indultó delincuentes. Y no me lo están diciendo políticamente, me están mostrando, ¿no? Mire, en el caso de Luis Castillo, que vimos anoche de todos, ¿no? Sí. Y que hoy día es trending topic, es una persona que estuvo dedicada al robo con violencia o al hurto, 5 condenas durante 17 años. O sea, durante 17 años. Entonces, todo este discurso del contexto del estallido, de jóvenes que poco más que estaban tirando panfletos y eran detenidos, no resiste análisis respecto de eso, que la ciudadanía mira como un delincuente y que no entiende que esté libre hoy día, menos por una decisión exclusiva del presidente. Yo quería hacer si se puede hacer una relación además agregada. Pensar en el plebiscito en que se hizo el rechazo y los efectos que habría tenido si se hubiese aprobado la propuesta en lo que estamos discutiendo. Porque el tema de discusión si los 3 poderes del Estado
y si manteníamos a la justicia o la administración de justicia como un poder del Estado, en que se le reducía a un sistema que iba a depender de un consejo en el cual el gobierno iba a tener mucha influencia. Bueno, lo que quiero decir, la reivindicación que hicimos, que había que rechazar, porque entre otras razones afectaba la independencia del Poder Judicial, bueno, ¿qué habría pasado en el caso que hubiese ganado la prueba? Es decir, eso también para colocar una visión optimista respecto a que este es un país que pudo reaccionar, que logró reaccionar y que genera un cuadro en el cual esto se transforma en un hecho que se rechaza y una dificultad para un gobierno que hace mal las cosas. Bueno, esta reacción de la ciudadanía con el 62, casi 63% de rechazo, creó un escenario nuevo. Yo he sido muy criticado por defender el acuerdo político de una nueva constitución, a pesar que yo voté rechazo de entrada y de salida, porque no creo que los problemas de Chile estén radicados en la constitución. Sin embargo, yo me atengo a la realidad política, ¿no es cierto?, la dinámica que tiene la política. Hoy día yo creo que, como dice Gonzalo, el ambiente está cargado para este lado. Es el momento de hacer, a mi juicio, una constitución moderada que sea para muchos años y que incluya a la mayor parte del país y no lo que te tocó vivir a ti como constituyente, que prácticamente no los dejaban hablar y querían pasar la aplanadora por encima. Y sin embargo, hay un grupo de republicanos, hay un grupo de patriotas que me ha funado de una forma. Al presidente de Amarillo también ha sido víctima de funa. Entonces, a mí me gustaría, después de la pausa, porque tenemos que hacer una pausa, estamos por radio y televisión con este programa los días jueves. Después de la pausa me gustaría que Ruth Hurtado, que representa un poco ese mundo, que de alguna forma no está de acuerdo con este acuerdo, y perdonen la redundancia, nos explique un poco las razones por las cuales Republicano no quiere ser partícipe de esto, que yo personalmente creo que es una oportunidad. A lo mejor estoy siendo muy ingenuo. Ajá. Yo, al ver lo que ha pasado con la mesa de seguridad y que el gobierno, por una parte, esté tratando de llegar a un acuerdo y salga con esta cuestión del indulto, me hace desconfiar de que efectivamente no vaya a pasar algo parecido pero es interesante conocer tu opinión. A la vuelta de la pausa, no se mueva, estamos conversando con Mara Cedini, Gonzalo Miller, Ruth Hurtado y Gutenberg Martínez, por si usted no nos está viendo y solo nos está escuchando. Pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, junto a Mara Cedini, a Gonzalo Miller, a Gutenberg Martínez y a Ruth Hurtado, que le habíamos dejado planteada la pregunta por qué el republicano se está restando de este acuerdo constituyente, cuando algunos pensamos que puede ser un buen momento para que no ocurra lo que ocurrió cuando tú fuiste constituyente, que había un ambiente refundacional después del estallido. Hoy día pareciera ser que la gente ha reaccionado a algo más moderado, a pesar de que siguen creyendo que es bueno tener una nueva constitución, por lo menos lo que dicen las encuestas. A ver, yo creo que coincidimos plenamente, Checho, en que este es el momento en que tenemos que cerrar esta cuestión constitucional. Y nosotros como Partido Republicano siempre lo dijimos, hagamos las reformas que sean necesarias a través del Congreso, con una comisión mixta, sumándole expertos, pero no proponiendo una nueva convención, una segunda convención que finalmente nos llevó a un fracaso, poniendo al país en paréntesis, en espera, en incertidumbre. Ya llevamos 3 años, más de 1000 días del acuerdo firmado. Si no había convención, ¿no crees tú que igual habrían habido argumentos para decir no es legítima? No. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta constitución se está cambiando básicamente por la ilegitimidad, ¿no es cierto?, que fue en un gobierno que no era democrático, ¿no es cierto?, un gobierno dictatorial, qué sé yo. Entonces, el argumento es decir,
esto no va a ser legítimo porque no fue el pueblo el que la escribió. Bueno, si nunca va a ser el pueblo, No, sí, sí, son los eso- representantes y hoy día eso yo lo tenemos tengo claro. un Congreso elegido el día 4 de septiembre, cuando se rechazó esta propuesta refundacional. Teníamos un Congreso elegido hace menos de un año, con un par de meses, legítimamente elegido, que podría haber iniciado enseguida una discusión para hacer una reforma constitucional y que a través de esa reforma hubiera sido un reemplazo. Porque cuando uno hace una reforma puede ponerle el nombre que quiere solo a través de una reforma o una reforma de reemplazo constitucional. Eso se podría haber hecho, se podría haber evitado todos estos meses que llevamos de incertidumbre, de debate político centrado solo en la discusión constitucional, dejando de lado todo lo que tiene que ver con seguridad, con el problema migratorio, el problema de economía, que tenemos un problema creciente además en Chile. Pero ¿por qué esa frase dejando de lado? Se ha dejado de lado completamente. ¿Acaso el Parlamento puede preocuparse de una sola ley? Es que por eso no se ha preocupado de lo urgente. Solo se ha preocupado de encerrarse a debatir para lograr un acuerdo político que le conviene a un cierto sector con la calculadora y finalmente no en dar soluciones reales a las urgentes necesidades de las personas. Yo Se no sé, podría pero haber trabajado... Han salido hartos proyectos que tienen que ver con ¿Cuáles, otras por cosas. ejemplo? No ¿Pero cuáles en la es que línea...? no me pongáis como estudiante que voy a sacarme No, un uno, pero- porque tengo mala memoria, pero, No, pero me refiero en que no este hay- minuto recuerdo el voto obligatorio, ya salió, ¿no es cierto? Que va por Es otro súper camino. bueno el voto obligatorio, Ya, la pero reforma de los 4/7 que A se lo mejor suponía Gonzalo me puede que ayudar era- más que La ley de robo madera. la ley del robo madera. Han habido varios proyectos que han sido aprobados, no con la cantidad que uno quisiera, Sí. pero yo no creo que el problema sea porque están concentrados en la Constitución, porque la Constitución ya está, ya se... Sí, ya pero, se- pero nosotros como Partido Republicano tenemos nos hicimos la firme convicción de que una nueva convención, una segunda convención, pese a todos estos 12 puntos, ¿cierto?, que se firmaron. De hecho, en algún minuto Amarillos también lo dijo, que no era la forma. Cristian lo dijo, lo criticaron mucho, lo insultaron, de hecho, por no abrirse de alguna manera Amarillo estaba completamente... porque fueran los mismos parlamentarios Por los que los hicieron parlamentarios, los esa cambios. fue la Hubiera una propuesta que mezcla hizo. de expertos y Sí, congreso. y es lo mismo que nosotros propusimos. Nosotros propusimos Congreso más expertos. No Sí. nos escucharon porque siempre fue Pero mi la querida idea Ruth, mi de que hubiera un órgano electo, 100% electo, que fuera la voz del pueblo, siguiendo Claro, un poco la pero lógica ¿sabes, Ruth? que ha puesto el Partido Sí. Comunista y Espérate, ha para que- seguido como para con que la música de pimpone- ellos. Para que imponemos, yo puedo estar 100% de acuerdo contigo y yo lo dije para la primera constitución, esto es una lavada de mano a lo Poncio Pilato de los políticos, dejar que otros hagan el trabajo de ellos Delegando. y echarle la culpa a la constitución porque no dieron el ancho para enfrentar la situación. O sea, yo dije eso y a lo mejor yo estoy de acuerdo con ustedes que la constitución la podría haber hecho, pero hay una cosa que se llama realidad política y otra cosa que se llama capacidad de negociación. Tú no puedes pretender que las cosas se hagan 100% como a ti te gusta. Este fue un acuerdo que se hizo, una mezcla de expertos con 50, ya no fueron ciento y tantos que fueron la otra. Y ese es el arte de la política. Entonces, tú eres presidenta de un partido político y esto de que la cocina, si la cocina es la esencia de la política, ponerse de Mira, acuerdo. nosotros no estamos en contra, digamos, que haya una cocina y que se haya debatido esto entre cuatro paredes sin escuchar al pueblo, como tanto dice y manosea a la izquierda. El tema es que nosotros no estábamos de acuerdo en que esto sea una segunda convención. Creíamos que el Congreso tiene todas las herramientas, tiene los recursos necesarios para haberlo hecho. Sumemos el experto, no hay ningún problema, y para evitar el problema de legitimidad, un plebiscito de salida. Y con eso se solucionaba todo, y que yo creo que es algo que el presidente Lagos siempre lo ha dicho. Sí, pero ya- Yo nunca estuve en desacuerdo con la propuesta, por lo tanto no podía haber habido plebiscito, y ese fue como el error de no haber plebiscitado el 2005. Pero yo creo que con eso, con un plebiscito de salida, con un trabajo responsable del Congreso, con este comité de expertos que se podría haber sumado, podríamos haber resuelto el tema constitucional de mejor manera. Hoy día tú decías, hay menos espíritu Ruth, refundacional. sí, tenemos que pimponear un poquitito. Sí. Entonces te pido que hagamos las intervenciones un poquito más cortas. Yo estoy de acuerdo contigo y puedo estar 100% de acuerdo contigo. Realidad política. Ya eso fue.
Hoy día estamos en un proceso. ¿Por qué el republicano se va a restar? O sea, Mara, disculpa, no nos hemos restado de la discusión hoy día en el Congreso. De hecho, cuando llegó al Senado nosotros pusimos indicaciones. En la Cámara, cuando llegue a la Cámara, vamos a hacer lo propio. Si esto se llega a aprobar, vamos a participar democráticamente, vamos a tener nuestros mejores candidatos para representar a esta derecha que hoy día no tiene representación. Pero una cosa es firmar un acuerdo. ¿Por qué no tiene representación? No La entiendo. derecha no tiene representación hoy día. ¿En dónde? En la opinión pública, digamos. Hay muy poca. Pero no fue la derecha la que negoció los 12 puntos. Sí, pero una derecha que no representa el sentir de las personas que hoy día quieren cambios de manera responsable, que no quieren que haya habido un acuerdo firmado con el Partido Comunista, Tenía con los mismos una encuesta que no conozco yo, pero bueno, Mara. No, pero si cuando preguntan con quiénes se sienten más representados, tú preguntas y espontáneamente es con el Partido Republicano, entonces es cosa de analizar eso. Yo, primera vez que sé que el Partido Republicano es mayoría en Chile, pero bueno, es una opinión de la presidenta del Partido Republicano, Mara. Sí, yo creo que aquí hay varias cosas. Aquí, por supuesto que no son blanco y negro la situación y como decís tú, hay un tema de realidad política. A mí lo único que me hace ruido de todo esto, un poco, es que desde mi perspectiva, siempre se manifestó que este proceso constituyente empezaba y terminaba con el plebiscito salida. Y de hecho, recordemos, salió Camila Vallejo diciendo y declarando que no habían terceras vías ni alternativas, el proceso termina ahí, un poco como amenazando que aprueba ahora o no hay cambio constitucional. El presidente. El presidente lo mismo. El presidente, o sea, yo... Es que ya le dimos como caja, hay que seguir con el Oye, hay que repartir. no, es que yo tengo un show que se llama La Voltereta y tengo el video que lo veo todos los fines de semana. El presidente dice que no lo engañe la derecha. Acá no hay tercera vía. Acá o se rechaza o se aprueba. O sea, esa fue una voltereta, pero gigantesca. Más que voltereta, yo digo... Ahí, Pero tanto para verlo todos los fines de semana. No, es parte de mi show. Entonces lo tengo todos los fines de semana en la pantalla. Claro. Entonces, tenía esta realidad que a mí me dice o el gobierno estaba mintiendo o se están aprovechando. Porque una vez que no salió el resultado que ellos querían, dijeron, no, es que el que vale es el de entrada. El de entrada dice que la gente quiere. Pero la realidad chilena, después de todos estos años de un baño cultural a nivel constitucional, de las consecuencias en la economía, en la seguridad, que ha generado todo este proceso desde el estallido y la incertidumbre que ha generado el tema constitucional a nivel de inversión, a nivel de crecimiento, en un montón de aspectos. Entonces, para mí, sí se debió haber consultado si la ciudadanía quería o no un nuevo proceso constituyente. Entonces yo creo que ahí partimos mal. Yo creo que ahí partimos mal. Debió haber habido un plebiscito de entrada. Luego, rápido, sin tanta campaña, la gente ya sabe lo que quiere y cómo quedó después del plebiscito salida. Dicho eso, que es lo que yo un poco lamento que no peleó Chile Vamos, creo que sí hay que sentarse a generar acuerdos. O sea, era necesario plantearle a la ciudadanía, ok, si vamos con un nuevo proceso, tenemos que ir con un acuerdo, tenemos que ir a pelear ciertas bases, y yo lamento un poco que el Partido Republicano no se haya sumado. ¿Por qué? Porque creo que pudieron haber aportado con más fuerza a defender ciertos principios para que ese acuerdo, una vez planteado a la ciudadanía, hubiera tenido más respaldo de los que creemos que había que defender muchos puntos esenciales en la Constitución que tenemos actualmente y que hay que cuidar en la futura. O sea, yo por eso te digo, yo lamento que no se haya peleado el plebiscito de entrada, pero también lamento que republicanos no hubiese estado en esta discusión, porque creo que hubieran sumado fuerza en este proceso. Es que que nosotros estuvimos... tu punto me parece súper válido. Yo hubiera querido, pero no fue, ¿no? Sí, y ahora estamos en esta, entonces en esta es la que hay que pelear, no es lo que hubiéramos querido que fuera. Sí, pero el problema que yo veo es que estas rencillas van a generar que vayan separados. No, pues si eso ya, y ya esa separación va a seguir siendo una división a nivel electoral que ya nos pasó en la elección pasada. Va a ser un problema electoral en que se van a dividir muchos votos y finalmente capaz que estos 50 vuelvan a no ser representativos de lo que la gente quiere. Gutenberg Martínez. Mira, yo creo que hay que avanzar y el país necesita avanzar, y este es un tema que tiene que cerrarse. Nosotros éramos partidarios de determinadas cosas, finalmente se llega a un acuerdo. La lógica en democracia al final es construir acuerdos.
no se saca nada con posiciones en que uno se crea poseedor de la verdad absoluta. Entonces, o es blanco o es negro. Yo me resisto por principio a la polarización entre blanco y negro. Más aún en un tema constitucional, en que es, como todos sabemos, la ley marco, la ley base, la que regla la distribución de los poderes, la que garantiza los derechos, las libertades, etc. Entonces, yo creo que es muy importante para que el país salga adelante tener una vocación pro acuerdos. Eso implica que cuando uno tiene claro cuáles son sus cosas importantes, tiene que estar disponible también a concederle algo al otro. No puede ser que en la convención anterior hubiese ese marasmo puntudo, por decirlo de algún modo, y frente a eso uno quiera rechazar y decir, mira, no por ningún motivo. Entonces, la primera cuestión nuestra como Amarillo es una vocación en pro de los acuerdos. Hicimos una propuesta, se recibió en parte. Entrar a una nueva constitución en la cual hay bases constitucionales que le colocan un marco. Hay una comisión de admisibilidad para lo que se sale del marco. Además, se elige un sistema electoral sobre la base de los 50 que genera una precorrelación que Gonzalo podría explicarlo mejor que yo. O sea, más garantías que esa, yo creo que ya es un exceso. Ahora, en esa lógica, yo lo que quiero agregar es lo siguiente. Además, el país necesita discutir de temas nuevos. Aquí se requiere normas en un trabajo constitucional sobre temas que de verdad hoy día importan en el mundo. Sobre el tema de comunidades. Yo soy partidario que la familia tenga un rol mayor y que eso esté consagrado constitucionalmente. La revolución tecnológica. En la revolución tecnológica, el tema de la biodiversidad, el tema del medio ambiente, el tema de los cambios climáticos, el tema de los conceptos antiguos en materia de soberanía nacional con un mundo que avanza, con una interrelación. Entonces yo diría, cuidado con quedarse anclado en el pasado. Yo en eso veo en republicano una lógica muy contestataria, una que se sitúa en el extremo de la política, y yo diría que la convocatoria que se logró en este acuerdo es súper buena, no incluye a todo el país, pero incluye una buena parte del país. Y el último, el tema de la ubicación. Nosotros estamos hablando de las encuestas, Gonzalo ya lo explicitó en parte, pero en las encuestas también hay un examen de las instituciones. Nosotros éramos partidarios que el Congreso tuviera un rol mayor, pero no podemos desconocer que el Congreso está en la parte baja de la valoración y los partidos también están en la parte baja de la valoración. Abstraerse de esa realidad, yo pensando las cosas creo que al final el acuerdo ha sido lo mejor, porque va a impedir que se cuestione la legitimidad. Creo que al revés, se le habría hecho un gran favor a personas de la prueba de dignidad para haber bombardeado el decir este Congreso representa el 3% de la opinión y deslegitimaría en parte el proceso y esta discusión continuaría. En eso hay que tener una visión más positiva, una visión más de país, una visión más de bien común. No quedarse en las propias convicciones y tratar de imponérsela al resto. Nosotros somos, por principio, dialogantes y acuerdistas. Gonzalo. Bueno, yo creo que hay un acuerdo aquí, ¿no? También, y es bueno, de que hay posiciones distintas, todas legítimas, ¿no? Uno puede creer algo y eso es legítimo. Yo entiendo la posición del Partido Republicano, la comparto y es legítima, ¿no? Hay otra parte que no la comparto. Ilegítima, entonces, yo donde veo la diferencia, creo, en que lo que uno tiene que entender siempre es de que tiene que levantar la cabeza y entender que vive en una sociedad donde hay mucha gente que piensa distinto. Yo tuve una oportunidad, me tocó, fui uno de los 4 coordinadores de la campaña del rechazo, de la franja televisiva. Y una de las primeras decisiones que tomamos los 4, que veníamos, estaba el Partido Republicano, el Partido Nacional, la UDI, Bópoli, detrás de eso, con un mandato ciudadano, era de hacer una campaña para una mayoría de los chilenos, no para la derecha, no para un partido en específico. Y yo creo que haber entendido eso desde el primer minuto permitió que mucha gente que no es de derecha se sintiera parte de esa campaña. Y gente que piensa muy distinto en materia importante
estuviera dispuesta a trabajar juntos en una misma causa. Entonces, y eso fue el plebiscito. Bueno, el plebiscito se ganó, pasó, historia, ¿no? ¿Habría ganado el plebiscito si hubiera sido rechazar a secas? No, yo creo que no. A pesar, hubiera sido una moneda al aire. Yo ahí. Claro. No sé tú me si habría preguntas- ganado o no, pero por lo menos no habría tenido ese No, porcentaje. que no tuvo. hubiera tenido el 62%. Y quizás una pregunta más propia para Gutenberg, porque yo entiendo que Gutenberg fue alguien que asumió que había cosas que a él no le gustaban de ese proyecto, pero que estaba de acuerdo en que hubiera una nueva constitución. Entonces, quizás era una posición más de alguien que, obviamente, que no es de derecha, pero que sentía que había una causa común por la cual había que trabajar juntos. Y estuvo dispuesto a dar un paso que fue muy valiente, ¿no? Por una persona que había hecho toda su trayectoria en la centroizquierda, había sido parte de los gobiernos de centroizquierda y que de alguna manera sintió que en este minuto había que trabajar juntos y había que poner por delante a Chile más que cualquier interés específico. ¿Y aquí lo llevo? Que la encuesta CEP, que salió ayer, preguntó por esto. Preguntó si habían votado a prueba o rechazo. ¿Ya? Porque aquí lo peor es la tentación de la soberbia del triunfo. Sí. Lo peor, ¿no? De que, mira, nosotros ganamos y por lo tanto somos los triunfantes. Ya lo vimos con la lista del pueblo, que fue un desastre, ¿no? Se aniquiló a sí misma. Tengo mucho cuidado con la soberbia del triunfo. Le preguntaron, ¿usted votó a prueba o rechazo? 34% decía, voté a prueba. Es decir, un 90% de los que votaron a prueba dice, yo voté a prueba. Cuando preguntaban, ¿votó rechazo? Un 42% decía. Es decir, solo 2/3 de los que votaron rechazo dijeron rechazo. Entonces, cuidado con sostener de que esto del 62% es una realidad como una roca que quedó instalada. No, ¿provocó un cambio en el escenario? Sí. Pero hay gente que piensa distinto. Hay mucha gente que está ahí, y cuando Mara decía, ¿por qué no se hizo un plebiscito de entrada? Que era una alternativa. Yo creo que fue un tema más procesal, de economía procesal. Es decir, todas las encuestas dicen 66% de los chilenos quieren una nueva constitución. No desde hace un mes, no después del plebiscito, que bueno, después del plebiscito siguen diciendo lo mismo. Durante la convención, el mismo porcentaje decía lo mismo, con el desastre que fue y la convención, igual sostenía la necesidad. Entonces, decirle, no hacerse cargo de esa necesidad, de que hay gente que no es de izquierda, no es radical y que quiere avanzar sobre una nueva constitución, decirle, bueno, hay algo que hacer. Oye, Yo, por ejemplo, en lo personal, yo creo que la Constitución del 80, a mí, y no solo la Constitución del 80, la Constitución vigente es una buena Constitución. Sí, claro. Hay muchas cosas que me gustan de ahí. ¿Hay algunas que echo de menos? Sí, porque este país también no es el mismo del año 80, no es el mismo del año 2005, tenemos necesidades distintas y hay cosas que deberíamos incorporar. Se probó el camino de las reformas en el año 2005, no fue suficiente para cerrar este tema. Entonces uno dice, bueno, tiene que probar un camino, el de la reforma a través del Congreso, tiene que probar un camino que permita, y este camino de nuevo, ¿qué es? No es exactamente lo que cada uno hubiera querido, porque volvemos al punto de inicio, Checho. Este es un país donde hay gente que piensa distinto, pero todavía hay una gran mayoría que está dispuesta a construir un país común para todos. Así es. Y no en una posición extrema, sino en una posición común. Una de las cosas que a mí me preocupa por una deformación profesional es el tema económico. Y sin lugar a dudas, los dos temas que hemos hablado hoy día afectan de sobremanera el tema económico. Las expectativas en economía son una cosa muy importante. Si usted tiene lucas, por ejemplo, ¿invertiría hoy día en Chile con la cantidad de incertidumbre que hay? Entonces, lo que uno invita es a ir despejando incertidumbre. Incertidumbre en términos del derecho a propiedad, incertidumbre sobre los derechos de agua y todo lo que está consagrado en una constitución. Cualquier inversionista dice, mira, Chile pueden venir muchos cambios, por lo menos voy a esperar antes de invertir. Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay disminución de la pobreza, eso es el ABC de la economía. Y otro de los elementos que mide un inversionista es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, que también es un tema que hay que ir despejando de alguna forma. Entonces, yo quería proponerles el tema que también está pendiente, que es el tema del fiscal nacional, que tiene que ver con la seguridad. Una parte ya lo vimos de la incertidumbre o certidumbre que te puede generar una constitución aprobada por una gran mayoría, que ojalá así sea. Y otro tema es el tema de la seguridad, y el no nombramiento de un fiscal nacional no contribuye en nada
le doy la palabra a los abogados para que nos hablen un poquito de este tema. Bueno, yo creo que no cabe ninguna duda que se requiere que las instituciones funcionen, el dicho del agua. Que las instituciones funcionen implica que tiene que haber una cabeza. Y desde ese punto de vista que le hace mal al país pasar meses sin tener un fiscal en propiedad. 90 días, exactamente. Y en materia de seguridad no tan solo importan las normas, sino que también importan cómo funcionan los distintos actores que tienen que hacer cumplir esas normas. Y en esa perspectiva, el nombrar ya el fiscal nacional creo que es súper determinante. En segundo lugar, las instituciones tienen una responsabilidad. El gobierno aparentemente trató de forzar las cosas hacia una determinada agua. Hubo llamadas indebidas del presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema. Hubo el impasse que ya conocemos en materia de los indultos. Bueno, yo creo que este es el momento de reencauzar y que por lo tanto, si uno le pide que el gobierno funcione bien, yo creo que también uno tiene que pedirle al Senado y a los senadores que se hagan cargo de esta necesidad. También le hace mal pero al no país. un error horror tipo 1 que comete un presidente de la República y sabemos que no tiene ninguna experiencia, sabemos que no tiene ningún título, todo lo que tú quieras decirle al presidente, pero una cosa tan básica como ir a aprobar un fiscal, de no preguntarle antes a los senadores si cuentan o no cuentan con el voto, a mí me parece que ya es un error básico. Entonces, esta tercera oportunidad no es culpa del Senado, es culpa del Ejecutivo que no asegura los votos. Yo estoy contigo en eso, y creo que hay una fuerte responsabilidad política en el Ministerio de Justicia. O sea, si uno revisa el decreto del indulto, mal redactado, a lo menos, ¿ya? Inconstitucional, en parte, el procedimiento, las cosas se conversan, se dialogan. Se asesoran, a eso le pagamos a varios asesores que tiene el presidente. Por supuesto. El jefe de gabinete que más encima acaban de pedir un aumento de sueldo. Recordemos, los medios. Por encima del tope máximo que el presidente puso para los asesores, ahora están pidiendo más de 144 aumentos del sueldo para los asesores. Ahora, pero en el punto, yo creo que sería conveniente que en esta vuelta tuviéramos ya fiscal nacional. Y si la Corte Suprema ha manifestado una opinión en la magnitud que implica de 17 votos, creo, en términos a quién se está proponiendo hoy día, y finalmente el gobierno asume aquello... El otro también tenía 17 votos. Sí, también los tuvo. Bueno, creo que le haría muy mal, nos haría muy mal a todos, el que finalmente se produjera un nuevo rechazo, que ya implicaría tener que rehacer todo el proceso. Antes de ir a la pausa, le vamos a preguntar a la presidenta republicano si están los votos de ustedes para esta propuesta de fiscal. Nosotros tenemos un voto en el Senado. Sí, por eso, pero en el fondo... Sí, pero el senador ahí dejó entrever que estaba el ánimo de votar a favor de él. No sé si en el entremedio habrá cambiado de opinión. A mí lo que me preocupa es que el nombramiento de Valencia no sea una moneda de cambio para evitar las acusaciones constitucionales en contra de la ministra de Justicia, por ejemplo. Eso a mí me parecería mucho más grave porque una vez más estarían utilizando las instituciones, los poderes fácticos, digamos, políticos, perdón, ¿por qué no nos explica un poquito mejor de dónde viene esta teoría? Porque la gente que nos escucha, no todas son especialistas en política. Entonces, para que con pera y manzana, ¿por qué tú estás diciendo que esta puede ser una moneda de cambio? Porque el presidente no quería a Valencia, nunca ha estado dentro de sus preferencias de nombramiento, pero sí es el más cercano a la derecha. Entonces él, me imagino que pensará que nombrándolo a él, primero va a ganar el voto favorable de la derecha en el Senado, y segundo, probablemente lograr... ¿Pero por qué tú dices que es el más cercano a la derecha? Hasta donde yo tengo entendido, el doble compadre con Elizalde, que el presidente... Sí, pero ha trabajado mucho tiempo relacionado con ex ministros y senadores, tiene bastante relación ahí. Pero más allá de eso, a lo que voy es que es el candidato de alguna manera que quería el sector. Y lo veo como una moneda de cambio que yo les doy el candidato que ustedes querían, pero no me acusen constitucionalmente a ninguna de las ministras, no me sigan haciendo daño
político, digamos. Ya. Además que todos sabemos que una de las mejores cartas que habían dentro de los candidatos era probablemente el fiscal Palma, que tiene un trabajo de persecución investigativa muy fuerte, que ha tenido grandes, digamos, causas en las que ha visto, pero no era del gusto de la ministra Uriarte, y también ahí hubieron tensiones dentro Ya, del pero para gobierno. resumir, Entonces, a mí lo que me como preocupa partido es que, político, ¿ustedes están de acuerdo en el nombramiento de... o sea, de la- vamos a analizar el nombre y todas las Yo creo que eso implicancias, sería, digamos, que perdona eso... que te diga, Ruth, eso sería un profundo error. Porque lo que vota es cada senador en conciencia. Sí. En el momento que tú politizas una designación de un fiscal nacional, estás afectando el sistema democrático. No puedes politizar todas las cosas. No, pero es que yo si creo el que senador sí de usted hay- en conciencia estima que es un buen candidato, él vota. Pero Sí. el partido no tiene por qué pronunciarse. Esa es una equivocación. No, yo más allá de pronunciarse como partido, lo que estoy diciendo es que a mí lo que me preocuparía es que el gobierno esté utilizando la designación de Valencia para no tener, o para que le vamos de alguna manera se reste de acusar constitucionalmente a la ministra de Justicia. Tú muy bien lo señalabas, Gutenberg, en que ella ha concurrido y ha realizado muchos errores no forzados en cuanto a su trabajo como ministra de Justicia. Por lo tanto, yo creo que esto no es politización. Yo lo que creo es que puede haber una utilización de parte del gobierno en este nombramiento. No es algo Yo- que nosotros yo- queramos inventar, si es alguna situación Yo que no hoy día estoy está en de la acuerdo con discusión. ninguno de los dos, porque si efectivamente la aprobación... O sea, como dicen los españoles, ni blanco ni Ni negro. negro, no estoy de Ni acuerdo todo lo con contrario. no estoy de acuerdo con Sino todo lo No, contrario. es que ¿sabes lo que pasa? Que me llama la atención que tú dices que esto que está por ley politizado. No, Si los que pero- votan son los senadores y el Senado es por esencia No, la pero- sí, Cámara pero- política, bien. ya le dijiste... Sí, pero si tú introduces que los Sí, partidos sí, yo te entiendo lo que tú comiencen a quisiste. tomar decisiones, Yo entiendo lo que tú mañana quisiste decir. en una acusación constitucional el Senado actúa como jurado. Pero Los siempre- senadores tienen que Por actuar en eso. Pero conciencia. siempre actúan en bloque. A eso No, voy, Tenemos que ir a la el pausa. peligro del Casi nombramiento. siempre. Se desea, aquí me tocó alegar, digamos, Casi. en el Senado, no fue una votación en bloque. Y precisamente... Está buena el debate, pero tenemos que ir a la pausa. No se muevan de nuestra sintonía los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Vamos a una pausa cortita y regresamos. Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Sin lugar a duda, la contingencia hace que nos vayamos a temas muy políticos, pero hay un tema que a mí me parece que es el tema fundamental, y yo diría que es la madre de todas las batallas, porque si hablamos de delincuencia, del tema que hablemos, va a estar presente la educación. Porque si no hacemos una transformación, como han hecho grandes países que partieron con puros delincuentes, el caso de Australia, tuvieron un golpe fuerte en el tema educacional, y hoy día Australia es un país que tú puedes caminar tranquilamente, que hay un respeto por las personas. Bueno, es cierto que acá tenemos que la represión tiene que ser un elemento para controlar la delincuencia en el corto plazo, tener más carabineros en el corto plazo, pero la decisión de tener gente con mayores valores, porque solamente hablamos de los criminales, qué sé yo. ¿Cuánta gente en Chile evade el Transantiago? ¿Cuánta gente no paga? El 70% no paga. Ese es un delito. Y lo hemos normalizado, y yo creo que ahí está el tema de la educación súper presente. Hice esta introducción media larga para llegar al tema del PAES, que finalmente no ha demostrado que estamos bajando efectivamente, hemos logrado bajar a los jóvenes de los patines como quería un ministro. Yo doy la palabra al que quiera opinar sobre este tema. El ministro Zaguirre, que estaba recordando, cuando Sí. fue ministro de Educación. Cuando fue ministro de Educación, y un poco es un poco la idea de la igualdad de un sector de la extrema izquierda, que le gusta la igualdad pero todo abajo. A mí me gusta la igualdad pero todo arriba. El examen, yo te tomo la palabra, te diría, el retroceso de los colegios, de los liceos de Emblemático. excelencia, de los liceos emblemáticos. Yo estudié en el liceo de aplicación, soy hijo de la educación pública, pero
pero veo cómo retrocedimos, no sé, creo que 400 puestos, 500, una locura. No hay Es ninguno decir, de los emblemáticos que esté más arriba del puesto 200. Del puesto 200. El Instituto Nacional cae al 201, 200 y tanto, cuando antes estaba entre los primeros. Es decir, Del 9 al 201. al final Sí. las posiciones extremas, cuando se va en contra de la municipalización y rápidamente se construye esto de los servicios locales de educación sin mayor reflexión. Finalmente, ¿qué es lo que se produce? Que tuvieron que aprobar hace unos cuantos días atrás La una ley que prolongación. suspende la aplicación de los servicios locales de educación porque no ha habido posibilidad de establecerlo. O sea, retroceso efectivo. Yo creo que quizás Lavín tiene razón en el artículo que publicó en cuanto a que con un nuevo sistema, al final de cuentas, no cambia mayormente, lo que significa el que este tipo de pruebas discriminan socioeconómicamente a mucha gente. Yo tengo una profunda duda respecto a esta concepción elitista del ingreso a la educación superior, porque al final de cuentas significa una discriminación socioeconómica real. Entonces, si a eso le ligamos la cantidad de jóvenes o muchachos de educación primaria o secundaria que están fuera del sistema, Fuera del sistema. bueno, todo lo que tú dices en tu introducción es absolutamente valedero. Aquí va a haber que hacer un nuevo cambio cultural para poder reponer algunos valores esenciales, hacer las cosas honradamente, hacer las cosas con el sentido común, respetar la propiedad privada, pero también la pública, el patrimonio público. Pero es que hay un incentivo perverso a los que hacen las leyes. Todos los expertos del mundo dicen que si tú quieres cambiar el tema valórico de un país, la inversión tiene que ser abajo. Sí. Sí, Cuando sin duda. los niños son... Yo soy rector de una universidad, tú también estás en una universidad, pero voy a decir una aberración. Si tú revisas los presupuestos mundiales en los países más desarrollados, la lógica es que tú tienes un gran presupuesto en parvularia, ¿ya? Y va bajando en la medida que llega al sector de educación superior. Sí, claro. En Chile tenemos un Todo al gran revés. presupuesto en materia universitaria y un bajísimo presupuesto en educación parvularia. ¿Y eso por qué? Eso, De hecho, no Porque, está incluida en porque el los sistema. parvularios no salen a protestar, porque no votan. Exacto. Entonces hay un Así es. incentivo perverso. Así ¿Y cómo es. se cambia eso? Sí, yo creo que aquí el tema de la educación tiene varias aristas. Y lamentablemente están demasiado asociadas al control político. Partamos de la base del daño que se le hizo a los jóvenes que están en el colegio a raíz de la suspensión de clase de pandemia. Tuve una pandemia, había que tomar ciertas decisiones que eran complicadas, pero no podemos olvidar que la coalición de gobierno, cuando era oposición, le hizo una acusación constitucional al ministro Figueroa, que era el de educación, Porque quería que volvieran. que los niños volvieran a clase. No, es increíble. Entonces, vuelvo al primer tema que dije con relación al presidente Boric. Hay una irresponsabilidad política asociada tanto a ideologías radicales que las consecuencias que vemos de esas tomas de decisiones irresponsables, mira, en el corto plazo cómo se reflejan. Imagínate cómo se van a reflejar en el largo plazo. Lo vemos en el tema pandemia, lo vemos en el tema violencia. Cuando tenemos jóvenes que salen a romper el Instituto Nacional exigiendo mejor infraestructura y la rompen, es que no hace sentido, es ridículo. Y no lo puedes sacar además, porque son protegidos. no me la compro. Claro. Es estar ejerciendo violencia política que el mismo presidente respaldó. No nos olvidemos. Entonces, yo aquí quiero destacar a los responsables de las cosas que están pasando. Y el tema, por supuesto, de las movilizaciones, que más plata a los universitarios que para poder escalar a nivel social, socioeconómico, obtienen su carrera universitaria, ¿qué más noble que devolverle para que otro pueda también salir adelante? Pero no, que lo pague el Estado, como si el Estado generara plata, cayera del cielo. No, cae de nuestros impuestos, de alguna otra forma lo vamos a terminar pagando igual. Pero ¿qué pasa? No nos preocupamos de los más jóvenes. Y aquí me quiero ir a un tema que para mí es súper personal. Yo soy familia de acogida, yo trabajo con Mejor Niñez, yo tengo una relación con Mejor Niñez. Uno de los grandes temas que se ha tratado de mejorar en estos últimos años tiene que ver con que los niños de los 0 a los 3 años sobre todo, es donde es más relevante
que reciban protección, cuidado, formación, estimulación. Valores. Por supuesto, y también, bueno, Mejor Niñez también llega hasta los 6 años, que es la época de más importante formación. Y como bien tú dices, ellos no marchan, ellos no reclaman, ahí están sentaditos esperando. Entonces los recursos van a los universitarios, van a los secundarios, pero ¿qué pasa con los más chiquititos, que finalmente es la edad que prácticamente te define tu futuro? Entonces, de hecho, hoy día tenemos un déficit en matrícula preescolar, digamos, que no se ha cumplido. O sea, tenemos muchos niños que no pueden entrar al prekinder porque los papás tienen que trabajar, porque también hay que ver esa realidad también, pero que no tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Y dónde quedan? En la casa muchas veces, que no tienen quien los estimule, quien les enseñe, porque también hay que entender la realidad. Obvio. Que hay muchos hogares donde los padres no tienen la posibilidad de estar todo el día con los niños. Entonces Claro. necesitamos Y se necesitan las salacunas, se necesitan este los parvularios, trabajo pero no hay un conjunto. incentivo Sí. a la carrera de parvulario. Entonces, Pues- no hay gente, no hay mano de obra capacitada para poder sustentar No, y que además, nosotros si a esto le sumamos, logremos tener aquí uno de los estimulación. primeros anuncios de este gobierno también en materia de presupuesto era que iban a reducir el presupuesto de los liceos bicentenarios. Que vimos que en Se revertió porque sí, tuvo pero porque hubo una sí, opinión pública que una presión muy todos fuerte. de alguna manera presionamos, pero ahí es donde tú ves que finalmente el foco de quienes hoy día nos gobiernan y también los antecesores, porque también en el 2019, si no si recuerdo, esto hubo es transversal. un proyecto Hace- de ley que sí. no se que ni siquiera se tramitó en el Congreso, Checho, la reforma que ingresó la Marcela Cubillos cuando era ministra para evitar el tema de la tómbola. Ni siquiera se dio la oportunidad de legislar pero, mira, ese yo tema. quiero Entonces hoy ahondar día vemos a los papás Las señales, haciendo... las señales son terribles. Mira, ¿Ya? yo fui Terrible. diputado, déjame, Sergio, por Ñuñoa, Providencia. El mejor liceo fiscal hoy día es el Augusto de Almar. Es uno de los pocos que logra resistirse, mantener en el ranking dentro de los 10 o 15 primeros. Pero el Y hoy Si no me día equivoco, es tienen el primer cuestionado liceo, al el rector. liceo número 1 La alcaldía del Frente Amplio tiene cuestionado a un rector que ha logrado 7 años tener ese liceo en primera línea. Esos son los signos. Es Sí. para agarrarse las mechas. Ahora, yo te quiero preguntar, Gonzalo. Un niño que su padre es un narcotraficante, que vive en una población que el vecino es un delincuente, que el otro vecino hace encerrona. ¿Qué posibilidad tiene ese niño si no hay una intervención de una institución superior, ya sea estatal, privada, pero que lo rescate de ese ambiente? ¿Qué posibilidad tiene ese niño de no ser un delincuente más cuando grande? Es muy baja. Es muy baja, ¿no? Siempre está ahí la libertad personal, pero y la influencia positiva también de la sociedad civil, que pudiera hacerlo. Pero claro, se le pone el camino cuesta arriba muchísimo, ¿no? Las condicionantes o los factores externos lo tienden a guiar hacia un camino como el que tú describes, ¿cierto? Pero incluso estamos viendo un caso muy límite, ¿no? Pero en la mayoría de las personas, lo que se ha ido perdiendo, creo yo, en la educación en Chile, es que los padres puedan elegir dentro de sus posibilidades. Es decir, que el derecho preferente de los padres en la educación se haga carne, se pueda ejercer. Y eso ha generado que vaya a haber un sistema local medido, o alguien, o algún funcionario va a elegir mejor que usted el colegio de sus hijos. Recordemos que, además de esa frase, la de los patines, hay una frase peor aún, ¿no? Que era que los papás elegían el colegio porque estaba el nombre en inglés o porque el uniforme era más bonito. No, ¿qué buscan los papás? Lo primero que buscan es seguridad para sus hijos. Ambiente de riesgo. Tener ¿no? clase. ¿No? Y bueno, tener clase implica tener mayor seguridad porque va a estar en un ambiente protegido. La educación pública, aquí hay una izquierda que ha hablado y ha hecho campaña y ha profitado del discurso de la educación pública durante 15, 20 años. Y resulta que cuando uno mira en términos objetivos, la educación pública está viviendo su peor minuto en décadas. Entonces dice, bueno, ¿cómo se produce esta correlación entre un discurso de una política que te dice, ¿no? Te dice que se preocupa por la educación pública? De hecho, tenemos a la generación del discurso de la educación, la tenemos gobernando Chile. Y ninguno de esos liderazgos se atrevió primero a ser ministro de Educación. Ninguno. Ningún liderazgo del Frente Amplio se atrevió a ser ministro de Educación. Terminaron poniendo a otra persona en ministro de Educación. Y segundo, no es prioridad. No es prioridad. Entonces,
Y dice, bueno, la educación en Chile ha estado postergada hace mucho tiempo producto del desencuentro, la imposibilidad de hacer una gran transformación que requiere diálogo. Aparece capturada por grupos de interés, sin duda, ¿no? El Colegio de Profesores y otros. En algún minuto los alcaldes también eran un grupo de interés respecto porque veían una manera de financiarse, ¿no? Y no hemos hecho una reforma importante en casi 40 años en educación. Y estamos esperando que la educación mejore. ¿Por qué va a mejorar? Déjame Vamos a hacer lo un mismo. punto ahí Sí, que yo no quiero dejar escapar porque fue parte de la discusión constitucional y siento que son estas cosas que hay que recordar para que no vuelvan a pasar. Se puso en jaque la educación en la propuesta constitucional anterior. Yo conozco muchísimas fundaciones que tienen colegios de excelencia en lugares muy marginales, Así es. de muy bajos recursos, y son la salvación para millones de familias. Muchas familias que tienen la esperanza que poniendo a sus hijos ahí están siendo resguardados del narcotráfico y la delincuencia que hay alrededor, les tienen talleres, pueden pasar más tiempo para que ellos puedan trabajar y a buscarlo un poquito más tarde. O sea, dependen de eso y se la juegan a más no poder para que sus hijos logren entrar. Entonces, cuando vemos estas discusiones ideológicas en los procesos constituyentes para tratar de cambiar y quitar las posibilidades a la sociedad civil a través de proyectos como eso, de entregar mejor educación y de salvar a muchas familias, yo vuelvo a decir, ¿dónde está el sentido común en esta discusión? O sea, vemos que todo empeora y empezamos a sacar las cosas que sí funcionan. Quiero agregarle una frase a este debate. A mí los niños que menos me preocupan son aquellos que los padres duermen afuera para conseguir un colegio a los niños. ¿Sabe por qué? Porque eso, yo he trabajado en el tema droga, dando charlas y qué sé yo, y los niños que son menos vulnerables al tema de la droga son de los papás que se preocupan, los papás que conocen los nombres de los amigos, los papás que... Ese papá que trasnocha por conseguir una mejor educación para sus hijos, yo estoy seguro que ese papá le ha entregado muchos valores al hijo porque está dispuesto a sacrificarse. Pero lamentable que tenga que pasar por eso. Pero, por cierto, sí, estoy usándolo pero entiendo lo que tú dices, son como un papás elemento obvio que le ponen. que el sistema de elección creo que ha sido un fracaso. No, y mira la contraparte, entonces hay 50.000 desertores del sistema escolar. Claro, por eso. Entonces dice, aquí hay papás, y tiene toda la razón, que están dispuestos a hacer todo tipo de sacrificio, y de nuevo, muchas veces abordar un tema complejo como la educación, como que hubiera un tipo de papá, un tipo de niño, y lo que necesitamos tener, hay muchas realidades diversas, y tenemos que tener... Y muchos tipos de educación también, que es importante que los padres puedan elegir. Lamentablemente, querido amigo, se nos acabó el tiempo, le vamos a dar el minuto a cada uno de nuestros invitados, agradeciéndole además que hayan estado con nosotros. Esperamos con este debate, con esta conversación, dejarle los elementos para que usted siga discutiendo en su casa o en su reunión. Usted ahí ya tiene los elementos de destacados personajes del ámbito político en Chile. Vamos a partir, ¿por quién partimos el minuto? Partamos por la presidenta de Republicano. No, nada, Ruth Hurtado. Sí, solo agradecer, Checho, la invitación. Siempre es un agrado poder estar aquí conversando de distintos temas y también dando a conocer la postura del Partido Republicano, que todos nos enmarcan en el extremo, pero también hay otros que piensan como nosotros y muchas veces no se atreven a decirlo, o incluso el PDG, que tampoco es parte del acuerdo, pero creo que es importante llegar a acuerdos en los temas que son importantes hoy día para Chile, y es importante ya no seguir delegando atribuciones y centrarse en lo que realmente importa, que es la seguridad, la migración descontrolada, que tenemos un tremendo problema, el tema del narcotráfico que ya se ha tomado todo nuestro país, el terrorismo en la Araucanía, y aquí me quiero detener un poco, enviarle un gran abrazo a la familia Lutzinger, que ayer se cumplieron 10 años del asesinato de Werner y Vivian, que todavía no hay justicia, y eso duele mucho, y duele no solamente por ellos, si bien ellos son un símbolo para quienes son víctimas de la región, pero hay muchas víctimas que hoy día no tienen solución, que no tienen justicia, que no tienen reparación, y que el gobierno, el Estado en su conjunto no se ha hecho cargo, y creo que estas son las cosas de las cuales el Estado se tiene que hacer cargo, hacerse cargo de las víctimas y no de los victimarios. ¿Cuánto duran los minutos en el Partido Republicano? Estoy bromeando. Le damos entonces el minuto a Gutenberg Martínez. No, yo simplemente agradecer la invitación y reconocer tu gesto.
porque verte hoy día con una polera amarillo, con un lindo pañuelo, también con el color amarillo, bueno, Yo ¿qué más? bienvenido. Sino que agradecer, digamos, la invitación y el gesto. Pero mira, yo creo que todos tenemos algo de amarillo, todos tenemos algo de buscar acuerdos, de buscar el centro. Todos queremos que a nuestro país le vaya muy bien. Mara. Bueno, por supuesto, agradecer la invitación, Checho, y hacer un llamado también a la ciudadanía. Se viene un proceso importante donde vamos a elegir a nuevas personas que nos van a representar en el proceso constituyente. Y es importante que nosotros como ciudadanía nos hagamos responsables de nuestra participación política. ¿No? ¿Vas como candidata? No voy como candidata. Sería una buena candidata, luchadora, peleadora y... Tengo minutos todavía, ¿no? Sí, sí. No, te lo resto de la interrupción. Sí, pero... En el fondo, hacer un llamado a la ciudadanía que seamos responsables de nuestra participación política, dejemos de criticar tanto a los políticos y mirémonos, hagamos una autocrítica de quién elegimos para que nos represente. Hemos vivido demasiada demagogia, demasiado populismo, así que hagámonos cargo y elijamos gente que sea capaz de hacer un proyecto bueno para Chile y para todos. Gonzalo, mire, usted tiene más de un minuto en esta radio todos los días, pero le damos un Sí, minuto. bueno, un gusto volver a Agricultura Prime, ver que está cada vez mejor. Aquí el especialista en la conducción, de darle un espacio y espacios como este que se multipliquen, ¿no? Porque es importante que haya para conversación de posiciones que son distintas, pero que tienen posibilidades de llegar a acuerdos. A veces quienes piensan parecido, a veces les cuesta más ponerse de acuerdo que los que piensan distinto. Pero yo creo que en el diálogo, creo que eso es importante, uno tiene que voluntad, no tiene que ser soberbio ni creerse el dueño de una posición, sino tener la humildad de decirle, todos representamos a un mundo, todos representamos a alguien, algunos nos representamos solo a nosotros mismos, pero siempre tiene que estar dispuesto a que tenemos que construir un Chile, porque Chile hay uno solo. No va a haber un Chile para un partido, un Chile para otro partido, un Chile de derecha, ni un Chile de izquierda, sino que lo que es un solo Chile, tenemos que construirlo entre todos. Todos tenemos esa obligación. Yo creo que una de las grandes lecciones que nos dio de nuevo el plebiscito del 4 de septiembre, Checho, es de que cuando se puso en juicio que no había una identidad, apareció una identidad. Hay una identidad de lo que significa ser chileno, querer a su país, y eso se manifestó con mucha fuerza. A partir de esa identidad común, que la tenemos gente que pensamos muy distinto, yo creo que se puede construir algo grande para Chile. Yo creo que todos los chilenos queremos lo mejor para Chile. Los caminos por los cuales se quiere lo mejor pueden ser distintos, pero eso no nos transforma en enemigos. Queridos amigos, ojalá que este año tengamos un año de mucho más paz en nuestro país, de que saltemos las vallas, tomemos las decisiones que hay que tomar para que nuevamente nuestro país vuelva a la senda del progreso. Sin progreso no se puede mejorar la calidad de vida de nadie. El resto es bla, 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 bla. El que le cuente que puede estar mejor sin que haya crecimiento, sin que haya progreso, le está mintiendo en su cara. Así que enfoquémonos para que Chile vuelva a tomar el camino. Que Dios los bendiga. Con ustedes nos encontramos, si Dios quiere, mañana a las 11 en Conectado, y los que van a ir al show el viernes en la noche en el Hotel Plaza El Bosque en el show La Voltereta. Chao, chao y bendiciones.